Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien, ambas, tanto Steph como Abigail. Les doy la bienvenida a esta clase que vamos a estar trabajando de nuestra materia que venimos viendo en este cuatrimestre, estadística, chicas, ¿ok? En la carrera que se encuentran cursando actualmente, chicas. Espero que se encuentren muy bien. Yo por mi parte, chicas, estoy un poco enferma, lamentablemente por eso pues se escucha un poquito más baja mi voz de lo normal, chicas, porque tengo un poco de gripe. Así que una disculpa chicos de antemano porque se me complica un poquito hablar en un volumen más alto y pues ya saben chicas, constantemente estornudos, escurrimiento nasal y demás, entonces una disculpa por adelantado chicas. Vamos a iniciar la clase de hoy, chicas, retomando la unidad número 4, que es regresión lineal y análisis de correlación, ¿ok? Principalmente vamos a trabajar en esta consecución de la clase pasada con la regresión no lineal, chicos. Recordemos qué es la regresión no lineal. Esta es un tipo de regresión en la que se llega a utilizar una función no lineal, obviamente, chicos, para un modelo de la ecuación de regresión. Por lo tanto, la ecuación de un modelo de regresión no lineal, chicos, es una función no lineal, ¿ok? Debe de ser equitativo. Lógicamente, chicas, la regresión no lineal se utiliza para relacionar la variable independiente con la variable dependiente cuando la relación entre ambas variables no llega a ser lineal. Es así como si al representar gráficamente la muestra de los datos que tenemos, observamos que no tienen una relación lineal, chicas, es decir, que no forman aproximadamente una línea recta como en la regresión lineal que ya estuvimos trabajando, es mejor utilizar un modelo de regresión no lineal, ¿ok? Ahora bien, chicas, cálculo por el método de la parábola de mínimos cuadrados. Vamos a trabajar con la regresión no lineal a través del método de mínimos cuadrados, ¿ok? Mínimos cuadrados, chicas, seguramente han escuchado este término. Es un término matemático que muchas veces a ninguno de nosotros nos gusta trabajar porque es un poco complejo. Sin embargo, vamos a ver qué son los mínimos cuadrados, ¿ok? Esto es un método que es utilizado estadísticamente para determinar la ecuación de una regresión. Es decir, es el método de los mínimos cuadrados como un criterio que se utiliza en un modelo de regresión para minimizar el error que se obtiene al calcular la ecuación de la regresión. En concreto, chicas, vamos a resumir que el método de los mínimos cuadrados consiste en minimizar la suma de los cuadrados de los residuos, o dicho de otro modo, chicos, se basa en minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores que tenemos predichos por el modelo de regresión y por los valores observados, ¿ok? ¿Cuál es la principal característica de este método de mínimos cuadrados, chicos? La principal característica de este método es que se minimizan las distancias más largas que hay entre los valores observados y la función que tenemos de regresión. A diferencia de otros criterios de regresión con los que podemos llegar a trabajar, chicas, el método de mínimos cuadrados considera más importante minimizar los residuos grandes que los residuos pequeños, ¿ok? Pues el cuadrado de un número grande es mucho mayor que el cuadrado de un número pequeño. En este caso, es un procedimiento de análisis numérico en el que, dados un conjunto de datos con el que trabajamos, sean pares ordenados y familias de funciones, se intenta determinar la función continua que mejor se vaya a aproximar a los datos que vamos a trabajar, ¿ok? Que es la línea de regresión o la línea de mejor ajuste. Y de esta manera proporcionar una demostración que sea visual de la relación que existe entre los mismos puntos. En su forma más simple, chicos, y una manera más fácil de explicar este término de mínimos cuadrados, se busca minimizar la suma de cuadrados de las diferencias ordenadas, llamadas residuos, entre los puntos generados por la función y los correspondientes datos que vamos a trabajar. Este método, ¿dónde se utiliza principalmente, chicos? Es utilizado generalmente para analizar una serie de datos que se obtengan, obviamente, a través de la realización de algún estudio, con el único fin de expresar su comportamiento de manera lineal y así minimizar los errores de los datos tomados. La creación del método de mínimos cuadrados, chicos, generalmente se le acredita al matemático alemán Carl Friedrich Gauss, quien lo planteó en el año de 1794, pero que no lo publicó hasta el año 1809, ¿ok, chicas? El matemático francés André-Marie Legendre fue el primero en publicarlo en 1805 y lo desarrolló de forma independiente, ¿ok? Entonces podemos decir que tenemos a dos principales desarrolladores del método de mínimos cuadrados.
Ahora bien, chicos, ¿cómo se expresa el método de mínimos cuadrados? Su expresión general se basa en la ecuación de una recta que es y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el punto de corte, y vienen expresadas de la siguiente manera, chicos. Aquí podemos observar en la diapositiva en la parte derecha inferior que tenemos dos ecuaciones, en donde una es encabezada por m y otra es encabezada por b. Sabemos, chicos, ya que es el símbolo que encontramos de manera naranja de las palabras subrayadas, chicos, es el símbolo de sumatoria de todos los términos que tenemos, mientras que X y Y, chicas, son los datos en estudio y N la cantidad total de datos que existen, ¿ok? Es una manera es algo muy parecido, chicas, o prácticamente igual a lo que hemos venido trabajando y a lo que representa cada uno de los símbolos en nuestra fórmula que tenemos de mínimos cuadrados. ¿Ok? Este método de mínimos cuadrados se calcula a partir de los n, en este caso cantidad de datos pares de datos experimentales, que son x y y los valores m y b que mejor ajustan los datos a una recta, ¿ok? Se entiende por el mejor ajuste aquella recta que hace mínimas las diferencias de los puntos medidos de la recta, chicas. Teniendo una serie de datos, chicos, que vamos a trabajar más adelante con un ejemplo, en este caso encabezados por x y por y, mostrados en un gráfico o gráfica, si al conectar punto a punto no se describe una recta, debemos aplicar el método de mínimos cuadrados basándonos en su expresión general, ¿ok? Tenemos que y es igual a la sumatoria de todos los puntos de n por la sumatoria de todos los datos multiplicando x por y menos la sumatoria de x menos por la sumatoria de y, ¿ok? Sabemos que de manera explicativa es difícil citar estas fórmulas, pero las vamos a desarrollar un poco más adelante, ¿ok? Ahora bien, chicos, cuando se haga uso de este método de mínimos cuadrados, siempre se debe de buscar una línea que se ajuste de la mejor manera posible y que explique cuál es la posible relación que existe entre dos variables, una variable independiente y otra variable dependiente, ¿ok? En el análisis de regresión, las variables dependientes se designan en el eje y vertical y las variables independientes se designan en el eje X, que son horizontales, ¿ok? Entonces, variables dependientes en el eje Y variables independientes en el eje X. Estas designaciones formarán la ecuación para la línea de mejor ajuste, que se determina a través del método que vamos a trabajar de mínimos cuadrados. Ahora bien, chicos. Perdón, chicos. Vamos a trabajar con este ejemplo, chicos, en donde vamos a desarrollar brevemente el método de mínimos cuadrados a través de la fórmula que trabajamos. Encontrar la recta que mejor se ajuste a los siguientes datos, chicos, ¿ok? Tenemos unos datos en X o en Y. Generalmente venimos trabajando con algún caso en el que hablamos acerca de calificaciones. También ya trabajamos con una cantidad de goles metidas por ciertos estudiantes. En este caso, para que sea un poco más fácil la comprensión, nuestra tabla de distribución de manera simple se encuentra encabezada por X y por Y, por variable dependiente y variable independiente, chicos, ¿ok? Estamos trabajando con un total de 9 datos, chicos. Me parece que son 10 datos, chicos, pero no, sí son 9 datos, perdón, chicos. Pensaba que la diapositiva se estaba ocultando la última fila, pero estamos trabajando con un ejemplo de 9 datos y podemos observar que X se compone por 7, 1, 10, 5, 4, 3, 13, 10 y 2. Y por su parte Y se compone de 2, 9, 2, 5, 7, 11, 2, 5 y 14, ¿ok? Ya representado gráficamente, chicos, en la parte derecha de la diapositiva podemos observar el gráfico en donde se están tabulando ya los ejes de X y los ejes de Y cada punto se está ubicando de acuerdo a las intersecciones que tenemos nosotros en nuestra tabla de distribución, ¿ok? Ahora bien, chicos, necesitamos encontrar una recta, que la fórmula sabemos que es y es igual a mx más b, y para ello debemos de aplicar el método de mínimos cuadrados, ¿ok? Como ya sabemos, entonces primero debemos centrar el valor de x por y, ¿ok? En este caso, en la tabla podemos ver que se agrega una columna a nuestra tablita en donde tenemos el resultado del cálculo de X por Y, ¿ok? De cada una de las filas. Iniciamos con el número 1, que es 7 por 2, nos da como resultado 14. El número 2, 1 por 9, nos da como resultado 9. El número 3, 10 por 2 nos da como resultado 20. El número 4, 5 por 5 nos da como resultado 25. El número 5, 4 por 7 nos da como resultado 28. El número 6 nos da como resultado
33, el número 7 que nos da como resultado 26, el número 8 que obtenemos 50 y el número 9 por último que obtenemos 28, ¿ok? Posteriormente, seguido por el cálculo que ya realizamos anteriormente, debemos, seguido por las expresiones de m y de b, debemos encontrar el valor obtenido de x cuadrada, ¿ok? Agregamos nuevamente una columnita más a nuestra tabla y podemos ver que se encabeza con las siglas de x elevada al cuadrado, ¿ok? Entonces lo único que vamos a hacer es elevar al cuadrado el valor que tenemos de x. En este caso el número 1 es 7, elevado al cuadrado nos da 49. El número 2 es 1, que elevado al cuadrado se queda igual, es 1. El número 3 es 10, que elevado al cuadrado nos da 100. El número 4 es 5, que elevado al cuadrado nos da 25. El 5 es 4, que elevado al cuadrado nos da 16. El 6 es 3, que elevado al cuadrado nos da 9. El 7 es 13, que elevado al cuadrado nos da 169. Y el 8 es 10, que nos da al cuadrado 100. Y finalmente 9, que elevado al cuadrado nos da, es 2, que elevado al cuadrado nos da 4, chicos, ¿ok? Seguimos, chicos. Ahora podemos obtener los valores de las sumatorias de cada una de las columnas que tenemos, ¿ok? Observamos la representación en donde la sumatoria de x es igual a 55. La sumatoria de x, chicos, en este caso es la sumatoria de la fila de x. La sumatoria de y es igual a 57. En este caso volvemos a verificar y en la parte de la fila de y la sumatoria es ese valor. Posteriormente la sumatoria de x por y es 233. Podemos observar que es la tercera columna. Y finalmente la sumatoria de x al cuadrado es igual a 473, que es la última columna que trabajamos en nuestra tabla, ¿ok? Y n es igual a 9, que sabemos que es los datos totales con los que estamos trabajando, ¿ok? Posteriormente, chicos, debemos encargarnos de sustituir en cada una de las expresiones los valores que ya tenemos y que resumimos de manera visual en la parte de arriba, ¿ok? Entonces tenemos que m es igual a 9 por 233 menos 55 por 57 entre 9 por 473 menos 55 elevado al cuadrado, ¿ok? Esto nos da como resultado, chicos, 1038 entre 1232 y eso nos da como resultado, en este caso el resultado fue negativo, entonces el resultado final también es negativo, chicos, y es menos 0.84, ¿ok? Para el cálculo de b, chicos, realizamos lo mismo, sustituimos cada uno de nuestros valores. Tenemos que b es igual a 57 por 473 menos 55 por 233 dividido entre 9 por 473 menos 55 elevado al cuadrado. Esto nos da como resultado 14.146 menos 1.232 y eso obtenemos como resultado 11.48, chicos, ¿ok? Continuamos con la recta obtenida con el método de mínimos cuadrados. Es la siguiente, chicos. Básicamente ya vamos a realizar la sustitución en la fórmula que estamos trabajando que viene en esta parte de aquí, chicos. Simplemente quiero que la vean nuevamente. Es la forma y es igual a mx más b, ¿ok? Entonces, obteniendo los resultados en esta parte de aquí, sustituimos los valores que tenemos en nuestra fórmula, tal y como debe de quedar en nuestra fórmula que vimos desde el inicio, y observamos cómo se debe de graficar en el gráfico que tenemos en la parte derecha de la diapositiva, ¿ok? Entonces podemos ver que la intersección en el eje de y está en 11.48 y que la intersección en el eje de x queda en 12. Queda en... Perdón, chicos. Una disculpa, chicos, tengo muchas ganas de estornudar, perdón, chicos. Les comentaba que en este caso podemos observar que en el eje de y se intersecta en el punto 11.48 tal y como lo tenemos en la recta. Y veamos que la recta corta el eje en 11.48 y en el eje X en 13.57. El eje X es el que está en la parte horizontal, ¿ok? Entonces, por lo tanto, si queremos saber dónde corta en el eje X, igualamos la ecuación y es igual a 0, ¿ok? En donde 0 es igual a
menos 0.84 por x más 11.48. Y procedemos a despejar x, chicos, en donde x es igual a menos 11.48 entre menos 0.84 y nos da como resultado 13.57, chicos, ¿ok? Entonces podemos observar que en el eje de x se intersecta en el punto 13.57 y en y en el eje 11.48, ¿ok? Ahora bien, chicos, pasamos al siguiente tema. Espero que haya quedado claro el tema de método de mínimos cuadrados, chicos. Ahora vamos a analizar el 4.4 de nuestra unidad 4, análisis de correlación, ¿ok? ¿Qué es el análisis de correlación? La correlación es conocida como una medida estadística que indica el grado de relación que existe entre dos variables. En concreto, la correlación lineal sirve para determinar cuánto de correlacionadas linealmente pueden llegar a estar dos variables, ¿ok? Dos variables están relacionadas cuando al variar los valores de una variable también pueden cambiar los valores de la otra, ¿ok? Por ejemplo, si al aumentar la variable A también aumenta la variable B, existe una correlación entre las variables que tenemos A y B. La correlación consiste en una base de asociación entre dos variables numéricas, ¿ok? La relación que existe entre ellas. Esta evalúa la tendencia creciente y decreciente en los datos. Se considera que dos variables están asociadas cuando una proporciona información sobre la otra o bien hay alguna equivalencia en el cambio de datos. Si no hay asociación, el incremento o disminución de una variable no afecta el comportamiento de la otra. ¿Qué quiere decir? Que llegan a ser independientes. ¿Qué es, como tal, ya definido análisis de correlación, chicos? Esta técnica estadística es un método que nos sirve para entender si existe una relación entre dos o más variables, chicos. No solamente puede ser entre dos variables, ayudando a determinar si una variable se mueve o no en función de otra. Si hay algún tipo de correlación, ambas variables se alternan juntas durante un periodo de tiempo. Tipos de análisis de correlación, chicos. Tenemos el análisis de correlación positiva y el análisis de correlación negativa. Iniciamos con el primero, análisis de correlación positiva, que se presenta cuando el aumento de cualquiera de las dos variables hace que la otra también crezca, ¿ok? Esto implica que existe una correlación positiva entre ellas al crear un crecimiento. Y versus al segundo tipo de análisis de correlación es el análisis de correlación negativa, que aparece cuando el aumento de cualquiera de las variables causa que la otra disminuya, ¿ok? Esto supone que hay una correlación negativa entre ellas debido a que en lugar de crecer disminuye. ¿Cómo se mide, ahora bien, chicos, cómo se mide el análisis de correlación que estamos trabajando? Para determinar si existe una correlación es necesario obtener el coeficiente de correlación R, que mide la fuerza, dirección y extensión existente entre dos variables, ¿ok? Este oscila entre menos 1 y 1, el resultado debe de estar ahí. Si el resultado es cercano a 1, existe una correlación positiva entre las variables. Si el resultado es cercano a menos 1, existe una correlación negativa entre las variables, que son los dos tipos que analizamos, chicas. Pero, por ende, si el coeficiente es cercano a 0, no hay una correlación entre las variables que estamos analizando. Vamos a proceder, chicos, con el ejemplo que estamos trabajando. En este caso, en determinado barrio, chicos, se desea saber si existe alguna relación entre la edad de los vecinos y la percepción de la inseguridad que hay en el barrio, medido en una escala de 0 a 10, donde el 0 representa totalmente seguro y el 10 representa totalmente inseguro, ¿ok? Se realizó un pequeño pretest con 10 individuos obteniendo los siguientes datos. Y podemos observar que hay una variación entre las edades y la evaluación que dieron de inseguridad de acuerdo a la tabulación de 0 a 10, ¿ok? Vamos a estar trabajando con 10 datos, chicos. Tenemos dos variables y queremos observar su relación. Para ello debemos de definir, chicos, cuál de ellas será X y cuál va a ser Y. En general, esta definición debemos de decidir qué variable es independiente, chicos, que llamaremos X, y cuál es la variable dependiente que llamaremos Y. De tal forma que podamos formular una hipótesis que relacione ambas variables. Es importante tener en cuenta que esta dependencia no hay que considerarla simplemente como una causa-efecto, chicos. Pues las relaciones entre variables, sobre todo en investigación social, son bastante más complicadas, ¿ok? Dentro del ejemplo, lo que sí podemos comprobar, chicos, y ese será el objetivo de este pequeño ejemplo, cómo una variable se relaciona con la otra de tal forma que cambios en una variable se asocian con cambios de la otra. En este caso tiene sentido estudiar si la percepción de la inseguridad cambia en función de la edad o, dicho de otra manera, si la edad influye en la percepción de inseguridad. Por eso consideramos a X como la edad, que es la variable independiente, y a Y como la percepción de la inseguridad,
que es la variable dependiente, ¿ok? Para estudiar la relación entre X y Y, mediante un modelo lineal necesitamos hallar la recta de regresión. La recta de regresión es Y es igual a más BX, ¿ok? Para ello es imprescindible obtener los coeficientes A y B de la recta. Sabemos que A es el punto de corte de la recta en el eje de ordenadas, U ordenadas en el origen, y B es la pendiente de la recta, de tal forma que su signo determinará el sentido positivo o bien negativo de esta pendiente. Perdón, chicas, iba a estornudar. Primero hallamos B, para lo que necesitamos calcular primero la covarianza SXY y la varianza de X, lo que encontramos representado de esta manera, ¿ok? B es igual a SXY sobre SX al cuadrado. La covarianza es igual a SXY. En este caso vemos que tenemos que calcular primero el dato superior que tenemos en la fórmula de B. Y tenemos que SXY es igual a la sumatoria de X y Y sobre N menos la media de X por la media de Y. Hallamos entonces los términos que la fórmula requiere, chicos. Vemos que agregamos una columnita más a la tabla que estamos trabajando, en donde realizamos el cálculo de XY por YY. En este caso se realiza la multiplicación del primer dato por el segundo de la misma fila para obtener la multiplicación de cada uno de los datos. Iniciamos con 34 por 4.5, obtenemos 153, continuamos con 27 por 3, que es 81, y así sucesivamente hasta sacar los resultados totales para agregar esta columna, ¿ok? Tenemos como resultado que la sumatoria de X y Y es igual a 2480. Por su parte, también realizamos el cálculo de la media de X, en donde obtenemos que es igual a 437 entre 10, que es el total de datos, y como promedio o media obtenemos 43.7. Y también podemos observar que tenemos N es igual a 10, son los datos totales con los que estamos trabajando, y finalmente que también se tiene que calcular la media de Y, en donde es igual a 52, que es el total de la sumatoria de Y, entre 10, que es el total de datos, y obtenemos como resultado 5.2, ¿ok? Ahora bien, ya podemos calcular la covarianza, en donde SXY es igual a la sumatoria de X por Y, entre N menos la media de X por la media de Y. Es igual a 2480 entre 10, que es el total de datos, menos 43.7 por 5.2, y eso es igual a 20.76, ¿ok? Entonces, como la covarianza es diferente a 0, podemos afirmar que existe alguna relación entre las variables, aunque con ella es difícil saber su intensidad, ¿ok? Pues la covarianza no tiene un valor máximo o un valor mínimo. Serán otros los coeficientes que nos permitan determinar esa intensidad, chicas, y que calcularemos en otro apartado de este ejercicio. Ahora bien, chicos, para el cálculo de B necesitamos también conocer la varianza de X, que si observan, chicas, es la que se encuentra en la parte de abajo de la fórmula de B. Entonces, para esa fórmula, SX al cuadrada es igual a la sumatoria de XY menos la media de X elevado al cuadrado sobre N, y es igual a 209.41, ¿ok? Esto, obviamente, chicos, si se dedican a hacerlo sustituyendo los datos que estamos trabajando, vamos a obtener el resultado de 209.41 para finalmente sustituirlo en la fórmula de B, en donde SXY es igual a 20.76 entre SX al cuadrada, que es igual a 209.41, y esto nos da como resultado 0.099136, ¿ok? Una vez que hayamos obtenido B, podemos calcular A, que en donde tenemos que A es igual a la media de Y menos B por la media de X, y esto es igual a 5.2 menos el resultado que obtuvimos en la fórmula de arriba, 0.099136 por 43.7, y esto es igual a 0.8677742, ¿ok? La recta de regresión entonces que vamos a trabajar va a ser que es Y igual a 0.8677742 más 0.09915356X, chicas, ¿ok? En primer lugar, chicos, procedemos a representar la nube de puntos teniendo en cuenta cada par de valores, que son X y Y, de los 10 individuos del estudio, ¿ok? Podemos observar que en la parte vertical se encuentra la inseguridad, y en la parte horizontal se encuentra tabulada la edad.
La nube de puntos adopta una forma ascendente, algo más alineada en las edades más jóvenes y centrales, y más dispersa, aunque también ascendente a partir de los 50 años. Esta primera impresión a través de la nube de puntos nos indica una cierta relación positiva entre las dos variables que estamos trabajando. Vamos a representar la recta de regresión que hemos calculado y para ello solo tenemos que dar un par de valores cualesquiera a x dentro del rango de una variable y calcular el correspondiente a partir de la recta de regresión. Recordemos que una recta siempre se puede dibujar como la línea que pasa entre dos puntos. Ahora bien, chicos, ahí tenemos la recta de regresión, tiene pendiente positiva, algo que también sabemos porque B es mayor a 0. Ello indica, chicas, que aumentos en X indican también aumentos en Y determinados por la magnitud de la pendiente de recta B. En este caso sí hay una correlación, chicas. Por tanto, la recta indica que conforme aumenta la edad, también aumenta la percepción que se tiene de inseguridad en el barrio. Sin embargo, la recta solo establece la posible relación entre X y Y, pero no sabemos si es un buen ajuste teniendo en cuenta los datos observados en la realidad. Para ello necesitamos otras medidas que cuantifiquen la correlación, es decir, la intensidad de esta relación, ¿ok? En este caso podemos observar que ya se realizó la tabulación de nuestra tabla y pues que sí existe una correlación, así que pues en el ejercicio que realizamos, chicos, la percepción que tienen las personas de la inseguridad en un barrio depende mucho de la edad que tengan, ¿ok? Ahora bien, chicos, dentro de los métodos de correlación que podemos encontrar, podemos analizar los siguientes: diagrama de dispersión, coeficiente de correlación de Pearson, coeficiente Spearman, coeficiente de Kendall, método de los mínimos cuadrados y eso serían todo, chicas. Y finalmente, chicas, para cerrar con el tema de la clase, vamos a analizar dónde se aplican el análisis de correlación principalmente, ¿ok? El objetivo de este tipo de análisis de correlación es determinar si existe alguna vinculación entre distintas variables, como ya lo analizamos en nuestro ejemplo, y estos conocimientos se pueden aprovechar en distintos campos del conocimiento, como la economía, la psicología, la ingeniería, la física, la epidemiología o inteligencia de negocios y una infinidad de áreas de aplicación más, como ya lo hemos analizado con la estadística. Algunos de los principales también para este tipo de análisis de correlación son el análisis exploratorio de datos, al permitir detectar patrones y relaciones entre variables. El análisis de correlación puede llevar a la creación de nuevas hipótesis o descubrimientos, ¿ok? También lo podemos encontrar en la predicción y modelado, en donde se emplea para elegir las variables que se presentan una mayor vinculación con la variable objetivo, y en la construcción de modelos predictivos y finalmente, chicas, en la toma de decisiones informada, ¿ok? Entender la correlación entre dos variables permite tomar mejores decisiones. Ahora bien, chicos, tarea. Para la siguiente clase, chicos, que sabemos que esta actividad la deben de subir el lunes posterior a que nosotros cargamos nuestra clase en plataforma, deberán de elaborar un resumen explicando en qué consiste el cálculo de la parábola de mínimos cuadrados, ¿ok? Y también deberán de realizar una infografía resumiendo el tema de análisis de correlación, este último tema que analizamos, ¿ok? Ambas actividades se suben a plataforma SIAPI en la fecha indicada y por favor consideren los elementos de cada una de sus rúbricas, chicas. Les agradezco mucho su atención, chicas. Espero que haya quedado claros todos los temas que analizamos. Me gustaría agregar algo extra antes de cerrar la clase, chicas. Decidí agregar estas diapositivas, chicas, que se me parecieron interesantes. Es información que acabo de agregar, en donde les voy a explicar brevemente en qué consisten algunos de los métodos utilizados para las medidas de correlación. ¿Ok? En la diapositiva de atrás mencionamos que existen distintos métodos para realizar el análisis de correlación, y algunos de los más comunes son diagrama de dispersión, coeficiente de correlación de Pearson, coeficiente de Spearman, coeficiente de Kendall y método de mínimos cuadrados. Vamos a iniciar con el diagrama de dispersión, chicas, en donde antes de evaluar la correlación por otros medios es recomendable examinar primero el diagrama de dispersión, ¿ok? Ya que se proporcionará una primera idea acerca de si existe una correlación o no, como ya lo pudimos observar en el ejemplo pasado. Esta clase de gráfica representa dos variables a lo largo de sus ejes, que es X y Y, de las cuales una será la variable independiente y la otra dependiente, ¿ok? En este caso lo podemos observar en un diagrama de dispersión o la nube, como lo pudimos ver, y eso ya nos da una idea o una breve representación de si existe una correlación entre los datos que tenemos o no. Pasamos al coeficiente de correlación de Pearson, es el segundo, y este nos indica el grado en el que dos variables de escala métrica están relacionadas linealmente.
Es adecuado para variables métricas, chicas, que también incluyen variables dicotómicas, ¿ok? En este caso, el coeficiente de correlación puede tomar valores entre -1 y +1. Es parecido al método que realizamos. Continuamos con el coeficiente de correlación de Pearson, que es similar al anterior. Esta versión se emplea para determinar la fuerza y la dirección de la relación o asociación que existe entre las variables. Ok, finalmente creo que todos, chicos, tienen la misma finalidad, sin embargo es un poco diferente su proceso. Continuamos con el coeficiente de Kendall, que mide la relación ordinal entre dos variables. Este coeficiente varía entre -1 y 1. El resultado 1 indica la relación perfectamente positiva y el -1 muestra una relación perfectamente negativa y el 0 implica que no hay relación. Y finalmente el método de mínimos cuadrados, que se recurre a este método o a este cálculo para establecer el grado de correlación que existe entre dos variables por medio de la raíz cuadrada del producto de dos coeficientes de regresión, ¿ok? Que es el de x en y o el de y en x, ¿ok? Espero que hayan quedado claros los temas que analizamos hoy, chicas. Nuevamente una disculpa por estas pequeñas introducciones que tuve teniendo y por el bajo volumen de voz. Espero que se encuentren muy bien. Estaremos trabajando y les estaré informando algunos puntos acerca del avance del proyecto final en el grupo que estamos teniendo en WhatsApp. Y les agradezco mucho que hayan prestado atención a esta clase, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.